¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Eduardo San Lobatón, nuestro director general de Aduanas y Puertos, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno que tiene la responsabilidad de ser el secretario de Finanzas y un colaborador eficiente del gabinete del presidente Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el señor presidente de nuestra Cámara de Diputados, el licenciado Alfredo Pacheco, un líder también importante de nuestro Partido Revolucionario Moderno, que se ocupa en ayudar a los PRMistas en todo el país, un destacado colaborador del presidente Luis Abinader para gobernar bien como lo hace al pueblo dominicano. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Aquí en Aeromundo, en esta tribuna tuya, al servicio de la democracia y de la libertad, que tantos dominicanos de todos los colores nos expresan su apoyo. ¿Por qué no los expresan? Porque no te mentimos, porque no hablamos de nuestra verdad, sino de la verdad, porque no ejercemos la política de la pasión, sino de la razón, donde tú tienes la oportunidad de comprobar cada cosa que decimos aquí y también para defenderte como pueblo dominicano. Mira este ejemplo. Durante los 12 años del desgobierno del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, ¿qué ocurrió? Además de apoderarse del Ministerio Público y también del Poder Judicial, ¿cuál era el fundamento de esa decisión? Que las acusaciones que recibieran de corrupción sus funcionarios no pudieran ser conocidas. Ahora sabemos que 66 auditorías donde aparecieron irregularidades de corrupción de esos funcionarios ladronazos, muchos de ellos del dinero de nuestros impuestos, la Procuraduría General de la República, donde eran miembros del Comité Central o miembros del Comité Político, comenzando por ese multimillonario sin explicación de Radamés Jiménez, no le interesaba que ese Ministerio Público investigara esos resultados de auditorías penales. ¿Por qué? Porque atentaba contra sus funcionarios PLDistas, familia dominicana. Esa es una demostración clara de que Leonel Fernández Reina llegó al poder el 16 de agosto del 96, consciente de que esa fábrica que luego hizo grande de funcionarios corruptos tenían que hacerse multimillonarios desde el poder, tal como lo denuncian hoy 4 fundadores de ese mismo PLD, donde Fernández fue por 20 años presidente, 12 años en el gobierno, o desgobierno, como decimos nosotros, y los 8 años de Danilo Medina. Él era el presidente del PLD. Y 4 fundadores leales y que son del patriota Juan Bosch, que está en el cielo hoy, que le enseñó ética, moral, principios y valores, denuncian permanentemente. Los vemos a Fernández
por ser un aspirante a presidente porque ha creado una dinastía en el cisma que hizo, que se fue del PLD y fundó la Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo, porque él es el único que puede aspirar a ser candidato presidencial. No hay oportunidad para los líderes jóvenes que están en el PLD o en esa Fuerza del Pueblo. Pero además, no condena nunca la corrupción. Ya entendemos por qué no condena la corrupción pública y privada de esos 20 años, ni siquiera la que pueda haber en nuestro gobierno, porque no tiene calidad moral, no tiene calidad política, no tiene los niveles de transparencia para decirle a nuestro querido pueblo dominicano cómo hizo esa fundación multimillonaria desde el poder, Funglode, que ni siquiera hoy paga la luz eléctrica, debe más de 86 millones de pesos y todavía no le paga de sur la luz que consume esa planta física de tantas propiedades donde él se niega a rendir cuenta a ti, pueblo dominicano. Pero ahora se atreve a hablar en favor de la libertad de prensa, a favor de que hay que respetar a los periodistas. Cuando nos persiguió, cuando utilizaba el Ministerio Público en su desgobierno para perseguirnos a nosotros, porque disentíamos y le decíamos la corrupción a los niveles que habían llegado. Nos persiguió y no pudo. Terminamos condenándolo con sus propios jueces a él y al PLD que él encabeza. Ahora hablando de libertad de prensa. Qué bueno que ha cambiado, qué bueno que ha retornado al respeto democrático de la libertad de expresión, una fortaleza grande de nuestras instituciones democráticas para orientar con responsabilidad a un pueblo dominicano que necesita comunicadores que respeten precisamente esa misma libertad de expresión. Nosotros aquí en Aeromundo somos garantes, nosotros somos respetuosos de todo aquel que no piensa igual que nosotros, incluyendo Fernández, que no piensa igual que nosotros. Defendemos ese derecho que tienen a expresarse en libertad y en democracia. No lo que él hizo, utilizar ese Ministerio Público para perseguir a hombres como nosotros, que disentíamos, no voy a usar una expresión de ese pueblo, que disentíamos del robo al dinero de nuestros impuestos que hacían sus funcionarios, y él también nos rinde cuenta al convertirse en multimillonario sin explicación. Ha valido la pena hoy, decimos nosotros, ver ahora a Fernández hablar de libertad de prensa, cuando hoy podemos decir que en la República Dominicana hay esperanza, porque cada dominicano de cualquier color político no puede tener miedo para expresarse en libertad. Ha valido la pena. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será un funcionario eficiente, no porque lo dice Guillermo Gómez, sino porque lo demuestran sus actos. El director general de Aduanas y Puertos, Eduardo San Lobatón. Hay tantos ejemplos como despacho 24 horas y eficiencia en entender que hay que fortalecer las recaudaciones aduanales como ocurre hoy en la República Dominicana con eficiencia. Nos acompaña como nuestro primer personaje de la semana. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Lo será el doctor Eduardo San Lobatón, nuestro director general de Aduanas y Puertos y un colaborador eficiente del gabinete del presidente Luis Abinader. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP.
Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi querido Eduardo San Lobatón. Y cuando digo mi querido es como un hijo. Bueno, no solamente trabajas con eficiencia en la administración pública, que lo reconoce mucha gente, todo el sector importador, comercial, empresarial, con una dirección general de aduanas dando resultados a través del despacho 24 horas, pero además un líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno y que ayuda y trabaja con los PRMistas, porque tú sabes el valor que tienen contribuyendo con el triunfo para el que trabajaron y también para 4 años más. Pero además eres miembro del gabinete del presidente Luis Abinader. Bueno, mi querido Yayo, tú y yo queremos que el presidente Luis Abinader le diga al pueblo dominicano lo que el pueblo dominicano está pidiendo. 23 encuestas nos dicen que apoyan 4 años más del presidente Luis Abinader. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, primero, qué contento de estar con usted de nuevo por la gran amistad que nos une. La verdad, don Guillermo, es que los plazos legales se acercan. La decisión que tiene que tomar el presidente de la República ya tiene que hacerse en las próximas semanas. ¿Y qué piensa toda la gente con la que yo hablo, don Guillermo? Toda la gente con la que yo interactúo. La verdad es que el ciclo histórico de Luis Abinader apenas comienza. Independientemente de que estos trabajos no son fáciles, de que como él mismo dijo en la semana que termina, que era un gran sacrificio familiar, personal e inclusive hasta económico, la República Dominicana está en un punto de ebullición. Lo que hemos hecho en estos casi 3 años, recuperarnos de una pandemia, vencer una inflación luego de la Primera Guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, superar muchísimas otras dificultades con los precios de los commodities, superar el hecho de que nuestra economía sufrió un shock profundo porque la pandemia afectaba los renglones más importantes de nuestra economía. El país, el mundo también. Pero lo hizo en el mundo entero. Pero en el caso de la economía dominicana, que vivimos de la zona franca, que vivimos del turismo, que vivimos de la inversión extranjera, pues aún más. Y sin embargo, hemos sido felicitados por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Internacional del Trabajo, por la Organización Mundial de las Aduanas, por la Organización Internacional del Turismo. Todas estas organizaciones han felicitado el desempeño del presidente Abinader. Pero del mismo modo, hemos recuperado por encima del estatus prepandemia más de 200,000 empleos solo en zona franca. Hemos crecido, el país que más ha crecido económicamente de toda América Latina. Al mismo tiempo, estamos acometiendo una calamitosa y difícil reforma de los estamentos de seguridad encabezando por la Policía Nacional. Hemos priorizado por primera vez en décadas el reforzamiento de nuestra frontera con el muro, con la compra de modernos helicópteros, con la dotación que nunca se había hecho en la democracia dominicana. Los sueldos a los militares a los militares, pero también los equipos, para poder resguardar. Hemos hecho una campaña internacional para traer el mundo a ocuparse de la difícil situación de los hermanos haitianos. Todo esto confluye en un presidente que ha puesto en alto el nombre de nuestro país a nivel internacional, pero que también ha recuperado muchísimas cosas que antes se tenían perdidas, como por ejemplo, el presidente Abinader ha podido llevar el subsidio que le llevábamos al pueblo dominicano duplicándoselo, ha podido entregar a esos dominicanos que menos pueden, no lo hemos dejado en medio de esta crisis. Entonces el pueblo dominicano entero quiere, en su gran mayoría, que el presidente Abinader decida repostularse en mayo del 2024. Y yo estoy convencido, porque veo su pasión al servir, porque veo la pregunta que me hace a las 2 de la mañana, porque veo cómo está encima de cada detalle, cómo me dice Yayo, cómo van los asuntos del día de hoy, el proyecto de 24 horas en aduana, cómo va, cómo estamos trabajando para que las aduanas de los Estados Unidos homologue la carga de la República Dominicana, cómo se ocupa de cada detalle, cómo me pregunta a veces cuando vamos a los pueblos, en qué está el dirigente tal, en qué está el compañero tal, en qué está el hospital tal, que yo le oigo que le pregunta a los otros ministerios,
una persona que acumule esa pasión, que tiene esa pasión por servir. No es cierto, don Guillermo, que ahora se va a ir para su casa. El presidente se va a repostular. Sí. Y no solo se va a repostular, don Guillermo, él va a ganar las elecciones con un partido revolucionario moderno, con unos aliados, con una sociedad civil, con unos independientes. Inclusive yo estoy convencido que aunque no lo puedan decir en público, habrá muchos miembros de los partidos de oposición que cuando vean las ofertas electorales van a decir, yo sigo con Luis, porque es que se está viendo en todas partes cómo el presidente le da el frente, le da el pecho a los problemas nacionales. Estoy totalmente de acuerdo con esa sinopsis que tú has hecho de ese recorrido de realizaciones de un reformador de la República. Pero debo decirte que yo soy de los dominicanos que entiende que en los próximos días el pueblo recibirá la respuesta de ese presidente honrado que tenemos en el Palacio Nacional, diciéndole a nuestro partido y a su pueblo de que acepta la repostulación mediante una asamblea democrática en nuestro Partido Revolucionario Moderno. Eso pensamos nosotros. Pero mira, Yayo, las realizaciones no pueden ser simples palabras de lo que ha sido 3 años de administración. ¿Cómo visualizas tú, cómo dirías tú de esta gestión de 3 años que te incluye como director general de aduanas y puertos, con récord de recaudación, con récord de control del contrabando, del narcotráfico, del tráfico de armas en general? ¿Qué tú dirías? Mire, yo creo que para muestra un botón, esta semana que acaba de transcurrir, por primera vez la República Dominicana llenó el 100% de los requisitos del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio. Eso era un tema que nosotros firmamos en el 2013 y que solo ahora se pudo completar. 10 años después. ¿Por qué se puede completar? 2013 a 2023. ¿Por qué se puede completar? Porque la República Dominicana, a través del comité que preside la Dirección General de Aduana, que aglomera un grupo de instituciones privadas y también un grupo de instituciones públicas, ha podido ir llenando cada uno del checklist que establece la Organización Mundial del Comercio para darnos esa certificación, que a su vez ¿qué permite? Permite que si usted tiene una fábrica en Sudamérica o si usted tiene una fábrica en cualquier otra parte del mundo que la quiere instalar en República Dominicana para servirle a los mercados en Europa, en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo, estemos certificados y sea mucho más fácil. Eso es ejemplo de lo que Luis Abinader ha traído con el programa de burocracia cero, que él mismo decía esta semana que la Dirección General de Aduanas es una de las instituciones que más rápido se ha acogido a eso. Otra cosa que hemos hecho, con la instalación de modernos equipos de rayos X, ya el 92% de la carga que entra al país es vista de manera no intrusiva por esas modernas tecnologías. De esa manera hemos incrementado de 3-4 toneladas que antes veíamos en estupefacientes y en mercancías ilegales, ya estamos en 30 toneladas. O sea, un incremento de un 300%. 90 toneladas de estupefacientes al día de hoy han sido la recaudación, la incautación que ha tenido la dirección. El promedio anual de nada más una muestra. De 30 toneladas. El 27 de febrero pasado, el presidente de la República habló de esas 30 toneladas, que ha sido reconocido por las aduanas de Estados Unidos, ha sido reconocido por los principales actores internacionales contra la lucha del crimen organizado. Pero del mismo modo, el despacho 24 horas ya va rumbo a más de 40.000 contenedores despachados en 24 horas, lo cual reduce el costo del importador y del exportador en almacenaje, en seguridad, en transportación. Y ese costo, ¿dónde entra? Al bolsillo de los consumidores, al bolsillo de los contribuyentes. Eso ha ayudado. Nosotros hemos sido una de las instituciones que ha podido ayudar a paliar, a combatir, a medir lo más posible una inflación internacional que nada tenía que ver con la República Dominicana, que tenía que ver con el precio de la soya, que tenía que ver que son los derivados de los cuales se hacen el aceite, que tenía que ver con los precios de los hidrocarburos, que son los derivados en lo que se transporta todo lo que se consume. Entonces nosotros que no producimos soya, que no producimos hidrocarburos, pero que pudimos enfrentar la pandemia porque le pusimos a la economía dominicana la obsesión de la eficiencia. Hemos hecho de la eficiencia una obsesión nacional. Sin tener una fábrica de dólares, sin tener aquí una producción de petróleo. Es decir, con tanto sacrificio basado en una transparencia de un gobierno
presidido por un presidente Mire, don Guillermo, honrado. yo siempre digo, a mí me gusta decir esto, y al principio la gente me veía como con dramatismo, y ya hoy lo ven con más aceptación. En 40, 50, 60 años se hablará del gobierno de Luis Abinader como un punto de partida histórico para la economía dominicana. Yo lo creo también. Y las razones están ahí. Usted lo ve, por ejemplo, cómo este gobierno ha hecho cosas innovadoras. ¿Qué gobierno dominicano le había puesto la mirada al sur de nuestro país? Como lo ha hecho Luis Abinader con Pedernales, con Barahona, con la circunvalación de Asua, de Baní. O sea, la inversión en infraestructura que se había hecho en una región olvidada por los gobiernos. Y que no es por los votos, porque allí no es la población de voto mayor. Es que eso es. Lo que había pasado antes era que la gente concentraba la inversión pública donde se ve. Pero la visión de Luis Abinader ha sido la visión del estadista. Es donde se va a ver en 30, 40 años. Porque Pedernales puede ser el Punta Cana de 40, 50 años viéndolo desde atrás. Claro. Pero de la misma manera que cuando yo fui a Punta Cana a principios de los 80, que mis padres me llevaron, que yo iba chiquito a conocer esa región del país, y no había nada, don Guillermo. Sí, los mosquitos te comían, no había infraestructura para la playa, no había carretera, eran 7 horas para llegar a Punta Cana, o 5 horas que había que coger para llegar a Punta Cana. Y hoy en día, miren lo que es ese polo turístico. Y a Punta Rusia, puntos distintos. Exacto, era imposible. O Pedernales, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vayamos en 20, 30 años a Pedernales, y haya 10 hoteles, haya comercio, haya restaurantes, y tú te cruces en las calles ahí del sur del país con franceses, con alemanes, con rusos, con canadienses, con americanos, que de algún modo estén haciendo su vida, como pasa hoy en La Terrena, como pasa hoy. Entonces, ese va a ser el sello de Luis Abinader. Pero no es solo eso, es que hemos hecho en Manzanillo, en la parte norte de la isla, estamos generando un puerto y estamos generando una actividad logística que va a generar una potencia económica, como todo lo que pasa en Jaina o todo lo que pasa en Caucedo hoy. Se produce un desarrollo económico de zonas francas, de fábricas, de transportistas que trabajan en esa área. Eso va a pasar en Manzanillo. Entonces, lo que hemos visto es un verdadero desarrollo horizontal de la República Dominicana. Es haciendo de nuestro país. Por ejemplo, hoy usted sabía, que mucha gente no lo sabe, la República Dominicana tiene una de las mayores capacidades de exportación de insumos médicos de toda la región. Usted va a un hospital en Nueva York, usted va a un hospital en París, usted va a un hospital en cualquier parte del mundo, y posiblemente el catete con el que le catetericen una vena, o el estetoscopio con el que le revisen cualquier órgano, se fabricó en República Dominicana, porque hemos desarrollado la capacidad de producir insumos médicos, porque la zona franca, que hace 10, 15 años todo el mundo la veía como que hacían textiles, hoy nuestras zonas francas son maquinarias avanzadas. Ya estamos trabajando en cosas tan novedosas. Yo oigo gente hablando de inteligencia artificial, pero el padre de la inteligencia artificial en la economía dominicana se llama Luis Abinader Corona, porque ha incentivado esa inversión, porque ha traído gente de toda parte del mundo para eso. Y eso es lo que yo creo, que este país va a reelegir en un año. Bueno, hay una cosa que tú no le has dicho al pueblo dominicano que debe decírsela, y es la satisfacción que tienen tantos dominicanos que le decimos ausentes con su director general de aduana, que los apoya, que antes nadie lo atendía. Bueno, yo recuerdo, antes se veían reclamos de ellos, y ahora... En una de mis visitas a la ciudad de Nueva York, yo me reuní con la Asociación de Mudanceros. Los mudanceros son las empresas que sirven de vehículo para que los dominicanos que viven allende nuestros mares puedan mandar sus mudanzas, sus pequeños paquetes, etc. Y cuando yo me reuní con ellos en esa asociación, hubo una señora que me preparó hasta un bizcocho y me lo llevó. Y yo, pero mire, yo no cumplo años y esto. Me dice, es que es increíble que en todos los años que yo tengo trabajando esto, es la primera vez que veo un director de aduana. No para gran cosa, para preguntarles qué se puede hacer. Mira, tenemos un problema en Jaina porque nos ponen la mercancía donde se moja cuando llueve. Quisiéramos que la moviera. Mire qué detalle, qué absurdo, ¿no? Y eso nadie lo atendía. Entonces, todavía quedan muchos retos, porque definitivamente la labor de la Dirección General de Aduanas es facilitar el comercio, cobrar impuestos y también la seguridad nacional. Claro. Entonces, esa necesidad de revisión a veces choca con la necesidad de rapidez, y es el equilibrio que hay que buscar cada día. Sin embargo, esas pequeñas satisfacciones de ver... Pero ellos hablan de la justeza en el cobro de los impuestos. Y no solo eso, la rapidez con que se hace. Porque a veces, si tú pagas 10
en 12 horas, te termina saliendo más barato que si pagas 5 en 2 semanas. Así es. Porque al final del día, la rapidez te ahorra. Y yo creo que todo esto es la modernización del Estado Dominicano que Luis Abinader ha producido. Por ejemplo, yo le voy a dar otro ejemplo. Los permisos antes, para una construcción o para lo que sea, te podían durar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año. La verdad es que con el programa de burocracia cero, todo eso se ha hecho mucho más rápido, mucho más ágil. Y sobre todo, y que las personas lo pueden comprobar, todo el mundo lo puede sobre comprobar. todo eliminando los famosos pasillos de la corrupción, donde tú tenías que buscar un bocón, tenías que buscar una gente, tenías que buscar esto, que la gente lo recordaba de los gobiernos anteriores, porque eso se había ido reduciendo. Pero ahora ya no se produce ni siquiera en las grandes transacciones para la permisología. Y eso es otro legado del presidente Abinader. Pero al final yo diría que una de las cosas más fundamentales que hemos podido poner en camino es la empatía con la que el presidente ha estado gobernando y su gente ha estado gobernando. Cómo escucha, cómo se corrige, cómo abre las puertas, cómo es un presidente accesible. Aquellos presidentes que heredaban de Trujillo aquel endiosamiento o aquella ceremonia, aquella pomposidad. El presidente Abinader no es eso. El presidente Abinader, cualquiera chatea con él, cualquiera interactúa con él, cualquiera se reúne con él, cualquiera puede aportarle a su gobierno, puede aportarle ideas, puede aportarle trabajo. Mi querido Yayo, antes de finalizar contigo, podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés de todos nosotros, de tu querido pueblo, que es nuestro pueblo dominicano. Pero tantos PRMistas que se sienten contentos, tú viajando al interior, a escucharlo, a trabajar con ellos, a promover el trabajo político que están haciendo. ¿Qué tú dirías? Mire, don Guillermo, parte de nuestra labor, que la hago exclusivamente los fines de semana, por todo el trabajo que tenemos en la semana, es tratar de ver cómo generamos la mayor armonía, la mayor unidad, el mejor trabajo de los candidatos de nuestra organización, alcaldes, a senadores, a diputados, a regidores, a distritos municipales, puesto que ya el gobierno no se trata de un solo hombre o de una sola mujer o de un solo gesto, sino que tenemos que tener una organización fuerte que defienda las cosas difíciles que tenemos que hacer. Porque gobernar, don Guillermo, no es un jardín de flores. Así es. Gobernar no es un desfile. Gobernar es conciliar intereses para lograr objetivos. Y eso requiere de una organización política robusta, armoniosa, decidida a respaldar su liderazgo, que en este momento lo encabeza y lo dirige Luis Abinader Corona. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Estuvimos en Santiago, estuvimos en San Cristóbal, estuvimos en Higüey, solamente en estos últimos días. Mi querido Yayo, qué bueno tenerte, pero ahora tú tienes la oportunidad de despedirte de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Agromundo. Bueno, lo primero, don Guillermo, es que muchísimas gracias por la oportunidad y decirle a nuestros conciudadanos, a nuestros dominicanas y dominicanos, estamos en un momento fundamental del relanzamiento de la economía mundial y la República Dominicana no se puede quedar atrás. Este es el momento de creer en nosotros, de creer en el optimismo, de creer en que somos un gran país, somos el país de las letras de Pedro Mir, de los dominicanos que conquistan las ciudades del mundo a las que llegan. Somos el país de una resiliencia económica determinante y somos un país que tiene hoy en día un presidente y un gobierno que está puesto en la marcha correcta de la historia. Abracemos esta oportunidad, vamos a seguir por el sendero en el que estamos y yo creo sinceramente que cuando miremos hacia atrás, que estemos todos ya un poco más avanzados en edad, nos sentiremos muy orgullosos de lo que sucedió en la República Dominicana en los años 2020 y adelante, que yo creo que hasta el 2028 vamos a tener al presidente de la República, Luis Abinader, dirigiendo los destinos de este país. Mi querido Yayo, igual que tú, un funcionario transparente y un político que representa la generación joven del nuevo liderazgo político del país, que no renuncia al optimismo, nosotros tampoco. Nosotros somos optimistas, creemos en el presente y creemos en el porvenir a corto y mediano plazo con el presidente Luis Abinader, contribuyendo y continuando aportándole
un mejoramiento de la calidad de vida a todos los dominicanos. A ti te damos las gracias y te decimos que continúe trabajando precisamente, apoyando a tus PRMistas, a nuestros compañeras y compañeros y también a todos los dominicanos de cualquier color político, en democracia y en libertad, como tú lo haces. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Eduardo San Lobatón, nuestro querido Yayo Lobatón, como le dicen todo nuestro querido pueblo dominicano, mucha gente, quien ha sido nuestro primer personaje de la semana y quien ha analizado la política y el comportamiento aduanal en sus manos. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado Alfredo Pacheco, presidente de nuestra Cámara de Diputados. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Alfredo Pacheco, un líder que cada vez más es más querido en nuestro Partido Revolucionario Moderno, porque trabaja permanentemente para los PRMistas. Además, presidente de la Cámara de Diputados y un colaborador eficiente de nuestro presidente Luis Abinader. Licenciado Alfredo Pacheco, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándole por qué entiende usted que tantos dominicanos en todo el país quieren que continúe en el poder político por 4 años más nuestro presidente Luis Abinader, el presidente honrado que no había por más de 20 años en el Palacio Nacional. ¿Qué podría usted decir? Don Guillermo, permítame primero saludar al pueblo dominicano y a tantos dominicanos que siguen este importante programa, tanto aquí en el territorio nacional como de los dominicanos que residen en el exterior, que en todas partes del mundo dan seguimiento a las informaciones que se transmiten a través de este importante medio. Quiero decirle, don Guillermo, que más de 23 encuestas han señalado que la mejor carta de triunfo que puede tener el Partido Revolucionario Moderno es el presidente Luis Abinader Corona, quien debe decidir muy pronto que va a postularse de nuevo a la presidencia de la República en virtud de que ese Partido Revolucionario Moderno, que ha sido un partido que creado en el año 2014, llegó a posicionarse en el primer lugar de las preferencias del pueblo dominicano, convirtiéndose en el partido más importante del país en muy poco tiempo, y ese partido entiende que su mejor carta de triunfo lo es el presidente Luis Abinader. Y los dominicanos en sentido general también tienen una alta valoración del presidente Luis Abinader, y él de igual manera acudirá y atenderá el llamado del pueblo dominicano y de su partido, el Revolucionario Moderno, para presentarse para las elecciones de mayo del año que viene como el candidato presidencial ganador de ese proceso. Y él mismo es un hombre tan democrático, don Guillermo, que ha solicitado, que ha pedido, y su partido así lo ha determinado, que mediante un proceso democrático se seleccione al candidato presidencial mediante primarias con el padrón de nuestro partido. Lo que indica que el próximo día 1 de octubre vamos a tener un proceso interno donde el presidente Luis Abinader saldrá como el candidato único del Partido Revolucionario Moderno y se convertirá en mayo del año que viene en el próximo presidente de la República Dominicana. Alfredo Pacheco, tú eres uno de nuestros líderes queridos en nuestro Partido Revolucionario Moderno,
pero no de palabras, sino de hechos. Y hoy vemos la unidad monolítica en todo el territorio nacional dentro del PRM, es decir, una unidad concentrada bajo el máximo liderazgo de Luis Abinader. ¿A qué tú le atribuyes que hoy el PRM es un partido unido que entiende que estos son tiempos para fortalecer esa institución política del pueblo dominicano? ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, el presidente Luis Abinader se ha consolidado como el líder del Partido Revolucionario Moderno y como el líder de la República Dominicana, porque entre muchas otras cosas positivas que tiene ese hombre, ha logrado establecer un estilo totalmente novedoso y diferente de gobierno. Asumió las tareas de conducir al país en medio de una pandemia y en medio de esa crisis comenzó a aplicar una gerencia efectiva que dio como resultado que el país fue saliendo de esa crisis y fue llegando y retornando a la normalidad con el presidente Luis Abinader a la cabeza, logrando la República Dominicana estabilidad económica y volver a todas sus actividades comerciales, productivas y de normalidad en todo el territorio nacional. Luego vino la guerra del Golfo, la que trajo carestía en las materias primas. La invasión de Rusia a Ucrania. La guerra de Rusia a Ucrania, lo que trajo como carestía a los combustibles, a las materias primas, en fin, trajo otra nueva situación de crisis a nivel mundial. Y sin embargo, el presidente Luis Abinader, aplicando una gerencia efectiva de gobierno, logró fortalecer las finanzas públicas, subsidiar los diferentes renglones con los ahorros que producía en la República Dominicana la buena obra de gobierno y así poder conjurar esta crisis y volvió a sacar al país a la normalidad. Y hoy los dominicanos y dominicanas saben que tienen a un excelente presidente de la República que ha logrado establecer a una República Dominicana normal, con buenas reservas, con una economía sólida. Estamos entonces en tiempos de esperanza. Estamos con un presidente que no solamente presenta optimismo, sino que el pueblo dominicano se da cuenta que trabaja para mejorarle la calidad de vida en medio de tantas tormentas y de tantos desafíos. ¿Qué tú dirías? Claro, don Guillermo, porque el presidente Luis Abinader, luego de conjurar todas esas crisis, entonces también y concomitantemente con ello, le ha traído solución a los principales problemas del pueblo dominicano. Basta con ver que ya inauguró la avenida Circunvalación de Asua. Está a punto de inaugurar la circunvalación de Baní. Ha inaugurado el teleférico de Los Alcarrizos, dando una solución definitiva a un problema que tenía años y sin embargo, en menos de 3 años, ya el presidente Luis Abinader ha resuelto este problema y tiene avanzada la línea del metro que va a poder agilizar el transporte de toda la población de esa margen oeste para que puedan venir a la capital a trabajar tranquilamente. Pero el presidente Luis Abinader ha estado inaugurando obras que durante estos 3 años, que debieron haber sido solo de crisis y de conjurar la crisis, concomitantemente con conjurar la crisis, el presidente Luis Abinader estaba y estuvo y ha estado buscando soluciones a los principales problemas del pueblo dominicano. Siempre con la debida transparencia y con la honradez que da el hecho de que es un presidente que se ocupa y se preocupa porque los recursos públicos vayan a solucionar verdaderamente los problemas del pueblo dominicano. En lo institucional, el presidente Luis Abinader ha dado la posibilidad de que cada uno de los poderes del Estado jueguen su rol, con un Ministerio Público independiente, con una justicia independiente, con una procuradora de la talla de doña Miriam Germán,
que ha dignificado de nuevo al Ministerio Público y que ha posibilitado que en la República Dominicana la vida pública se haga con mayor transparencia y sabiendo que en un gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM, el que la hace, la paga. Y en ese sentido, el presidente Luis Abinader ha institucionalizado la República Dominicana, pero ha lidiado con una crisis difícil y aún así ha sacado a la República Dominicana camino a lo que lo tiene, como uno de los mejores presidentes, mejor valorado de toda América Latina y del mundo, y por eso el presidente Luis Abinader es la mejor carta de triunfo que tiene el pueblo dominicano y en él al Partido Revolucionario Moderno. La apertura en nuestro Partido Revolucionario Moderno con estos jóvenes líderes que también te acompañan y tú lo acompañas en el PRM, que no hay una dinastía, sino un partido democrático que le da apertura y le da oportunidad a todos los jóvenes, no solamente a estar en el gobierno, sino a participar en la dirección de esa institución política democrática de todos. ¿Qué tú dirías? El PRM, don Guillermo, es un partido que vino a establecerse en la República Dominicana. Tomamos las experiencias que habíamos vivido en el pasado en el viejo partido y la tomamos para mejorar las condiciones de una nueva organización política que se sustenta en el accionar de los jóvenes, y muy temprano le dimos la oportunidad para que esos jóvenes condujeran una buena parte del partido. Lo que está haciendo Paliza y Carolina. Correcto, que han logrado establecer la posibilidad de que la juventud tenga una participación destacada. Basta con ver la obra de gobierno del presidente Luis Abinader, donde destacados jóvenes también han estado desarrollando una excelente labor para el bien de la República Dominicana, siempre con transparencia, con honradez y en la posibilidad de solucionar los principales problemas del país. Pero todos sabemos, todos los dominicanos de todos los colores, no solamente tú y yo, que apoyamos al presidente Luis Abinader, que este es nuestro partido, que este es nuestro gobierno y este es nuestro presidente, que lo apoyamos con orgullo, es que el que se atreve a robar el dinero de nuestros impuestos en la administración, hay un régimen de consecuencias que no había antes. Así es, y el presidente Luis Abinader es un guardián celoso y vigilante de que eso ocurra y que este gobierno, y que en este gobierno los recursos públicos sean manejados con la debida transparencia. El presidente Luis Abinader atiende cada una de las áreas de gobierno, trabaja permanentemente y lo hace en el interés de que el dinero les rinda, tal y como él ha dicho. En este gobierno el dinero rinde y el gobierno da para solucionar los problemas, para duplicar los planes sociales a través de las tarjetas donde el gobierno subsidia la vida de los que menos pueden, logrando en el caso de las tarjetas duplicar la cantidad, pero también duplicar el monto que reciben las madres para poder darle sustento a sus hijos. Lo que prometió lo cumplió, lo está cumpliendo. Totalmente, don Guillermo. Los programas sociales son una realidad. Así llegan a todos los hogares dominicanos de cualquier color político. Esa es la verdad. Así es, y el presidente Luis Abinader trabaja duramente para que los recursos públicos vayan a solucionar los principales problemas del pueblo dominicano. Por eso, hoy la República Dominicana tiene al presidente Luis Abinader en primer lugar, así lo han establecido, más de 23 encuestas que a su vez dicen que el presidente Luis Abinader está con más de 20 puntos de diferencia de su más cercano contendor, que va a ganar el proceso electoral del año que viene en primera vuelta, y que el presidente Luis Abinader, junto con su Partido Revolucionario Moderno, darán a la República Dominicana la posibilidad de que se consolide este proceso de transparencia, de buenas ejecuciones de los recursos públicos y de buena gobernanza
que es lo que ha estado reclamando el pueblo dominicano. Mi querido amigo Alfredo Pacheco, ¿cuál es la contribución? Tú va a cumplir 3 años como presidente de nuestra Cámara de Diputados, es decir, la Cámara de Diputados donde están los representantes del pueblo elegidos por el voto popular, como tú también fuiste elegido. ¿Cuál es la contribución que ustedes le han venido dando a la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y al pueblo dominicano? Don Guillermo, lo primero que debo decirle en ese sentido es que en la Cámara de Diputados nosotros, en una completa armonía y reconociendo que es un órgano plural donde cada una de las fuerzas políticas tienen la posibilidad de expresarse y además de contribuir con las soluciones legislativas que requiere la República Dominicana y que ha solicitado el presidente Luis Abinader en múltiples oportunidades, y nosotros en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara, lo hemos hecho en armonía, lo hemos hecho coordinando, lo hemos hecho consensuando todo lo que es posible, y cuando tenemos disenso, cuando tenemos diferencias, discutiéndola y pudiendo limarla y poder sortear cada situación que se nos presenta. En ese sentido, hemos tenido una Cámara de Diputados eficiente que durante estos 3 años ha trabajado dura y arduamente en una producción sin precedentes de iniciativas legislativas. Y de asistencia de todos los diputados. Y de récord de sesiones, de comisiones y sesiones del Pleno. Basta con decirle, don Guillermo, que en la Cámara de Diputados el trabajo operativo se manifiesta en asuntos aprobados, y el promedio durante los últimos 20 años, es decir, del año 2020 del año 2000 al año 2020, de producción de leyes e iniciativas legislativas fue de alrededor de 300 iniciativas, poco menos de 300 iniciativas legislativas por año. Y tan solo el año pasado nosotros llegamos a 1919 iniciativas legislativas que aprobamos. Pero este año nosotros vamos ya por encima, y no ha cerrado el año, por encima de las 2.800 iniciativas legislativas que ha aprobado la Cámara de Diputados, dándole al país la oportunidad de la aprobación de leyes importantísimas que tenían muchísimos años en el Congreso Nacional y que lamentablemente no se habían aprobado. Pero es sin precedente, los diputados trabajando para el pueblo dominicano, sacando leyes como nunca antes. Así es, don Guillermo, trabajando día y noche, trabajando arduamente en la producción de todas esas iniciativas legislativas. Por ejemplo, en este año le voy a enumerar la ley de extinción de dominio, que como todos nosotros sabemos la conocimos y fue aprobada en el año pasado, en este mismo periodo legislativo que va del 16 de agosto al 16 de agosto. Aprobamos la ley de ordenamiento territorial, aprobamos la ley sobre los recursos de casación, sobre los actos, la ley sobre los actos del Estado Civil, la ley de comercio marítimo, las varias provincias que han sido declaradas ecoturísticas, la ley nueva del régimen electoral, don Guillermo, que la aprobamos, la ley sobre detención temprana de la soldera, para que lo pueda entender el pueblo dominicano, la ley sobre fideicomisos públicos que no tenían antes ningún tipo de reglamentación, la ley sobre el espectro autista, que son leyes sensibles que vienen a favorecer a parte de la población que siempre fue marginada, la ley que regula y que mejora el accionar de las cámaras de comercio para que todo el sector industrial pueda tener la posibilidad de regularse correctamente, leyes tan importantes como la reforma del laboratorio químico de la República Dominicana. ¿Para qué?
para que le pueda vender a promesa medicamentos a bajo costo y los pobres puedan conseguir este tipo de medicamentos. La ley que crea un régimen de incentivo a la aviación civil para lograr que los pasajes, que los vuelos sean reducidos en precio, sobre todo los vuelos entre Estados Unidos y la República Dominicana. Y en fin, don Guillermo, yo puedo mencionarle una gran cantidad de legislaciones que nosotros como Cámara de Diputados y como Congreso Nacional hemos logrado darle al país durante todo este año. Quedan siempre iniciativas. Eran tantas las que habían engavetadas que nosotros, aún teniendo una legislatura tan prolífera, tenemos pendiente la aprobación de las mismas y esperamos que a partir del año legislativo, que comienza a partir del 16 de agosto, pero ahora podamos seguir trabajando. Ha sido prorrogada. La legislatura ha sido prorrogada hasta el 16 de agosto para el conocimiento de la otra parte de la ley de extinción de dominio, que es la que distribuye los bienes que ya en la Cámara de Diputados terminamos de consensuarla con el Ministerio Público y que la estamos consensuando con otros sectores. La legislatura no alcanzó y le solicitamos al presidente de la República que la extendiera y la extendió y ya la estamos trabajando y estamos a punto de dar la aprobación a esta importantísima ley para poder fortalecer la ley de extinción de dominio aprobada y que ya está entrando en vigencia muy pronto y que nosotros esperamos que surta los efectos para que pueda combatir el ilícito que se comete en la República Dominicana. Y también para en esta extensión de legislatura vamos a conocer del presupuesto reformulado que tanto requiere la nación dominicana en virtud de que los ingresos por diferentes conceptos entran de manera, a mitad de año se reformulan y por lo tanto hay que reformular también los costos de los mismos. Aprobamos recientemente una amnistía fiscal que va a dar una cantidad de dinero al Ejecutivo y esos recursos entonces deben ser regulados por una reformulación del presupuesto. En fin, don Guillermo, en la Cámara de Diputados trabajamos en armonía a favor del pueblo dominicano y cada partido político tiene la oportunidad de dar su visión y la mayoría de los proyectos los consensuamos y donde no podemos consensuarlo lo hacemos democráticamente, donde cada partido tiene la oportunidad de dar su visión. Por eso nosotros calificamos esta gestión a lo largo de estos 3 años como una gestión exitosa que ha llevado, don Guillermo, a la Cámara de Diputados, que en el año 2020 tenía una valoración que rondaba en el 17% de apreciación del pueblo dominicano, a estar en este momento cerca del 60% de valoración positiva por la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas que reconocen que en la Cámara de Diputados ha habido un cambio significativo para dotar al país de leyes importantes que estamos conociendo, que estamos aprobando, de iniciativas que estamos llevando adelante para contribuir a que el gobierno del presidente Luis Abinader y todos los estamentos del Estado tengan en la Cámara de Diputados un órgano que resuelve los problemas que son inherentes a las funciones del legislador. Mi querido Alfredo Pacheco, tantos dominicanos que te apoyan, que también te expresan que te quieren y que también respetan tu comportamiento ético en la vida política de la nación, se preguntan, ¿Alfredo Pacheco volverá a ser candidato a diputado en el Distrito Nacional? Don Guillermo, nosotros estuvimos valorando la posibilidad de aspirar a otras posiciones y le doy gracias a los capitaleños, que es la plaza donde yo me desenvuelvo, porque determinaron que nosotros perfectamente podíamos ocupar esas posiciones. Los diferentes estudios indicaban que nosotros pudimos haber aspirado a la alcaldía, como pudimos haber aspirado a la senaduría del Distrito Nacional. Sin embargo, en valoraciones hechas con los altos dirigentes del partido, en consultas hechas con mi pueblo, con mi demarcación,
determinamos aspirar a diputados porque la inmensa mayoría entendió que nosotros todavía, a pesar de que estábamos teniendo otras visiones y que teníamos un fuerte respaldo para esas visiones, el país nos necesita en la Cámara de Diputados y desde allí, con humildad y con decencia y con mucha transparencia, continuaremos trabajando por el pueblo dominicano y nosotros estamos seguros que vamos a resultar electos nuevamente y desde allí trabajaremos, como lo hemos hecho siempre, a favor de las mejores causas del pueblo dominicano. Mi querido Alfredo Pacheco, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, quiero exhortar al pueblo dominicano a que continúen valorando la efectiva obra de gobierno que viene desarrollando el presidente Luis Abinader, que ha marcado un antes y un después en la forma de conducir la administración pública a través del Poder Ejecutivo y que con transparencia y con la debida honradez ha logrado dar solución a parte de los principales problemas que tiene la República Dominicana. Y este país necesita que a partir del año 2024 continúe un gobernante que nos inspira a todos los que estamos en los diferentes poderes del Estado a hacer las cosas correctamente. Y por eso pido a través de este medio al pueblo dominicano que le brindemos su apoyo. Al Partido Revolucionario Moderno, quiero exhortarlo a que continuemos cerrando fila frente a nuestro líder, el presidente Luis Abinader, porque ese hombre ha demostrado que es capaz de conducir a este partido nuevamente por un sendero de victoria, de triunfo, de éxito, que tanto lo necesitamos los dominicanos y dominicanas que apostamos por una República Dominicana mejor. Y quiero despedirme de este programa dando las gracias a usted, porque siempre me da la oportunidad de poder dirigirme a ese pueblo dominicano que día a día quiere estar orientado de cómo se están haciendo las cosas, tanto en la Cámara de Diputados, en el gobierno, en los diferentes estamentos, y a través de aquí tenemos la posibilidad de orientar al pueblo dominicano. Yo le doy las gracias, don Guillermo, por esta importante oportunidad. Muchas gracias. Mi querido Alfredo Pacheco, no solamente somos amigos de expresiones, tú sabes que somos tus amigos de corazón, pero también porque te reconocemos ese trabajo responsable que tú haces por nuestro querido pueblo dominicano en la Cámara de Diputados y en la función pública que te ha tocado participar y donde tú has podido demostrar que tu crecimiento político ha sido con el respaldo de nuestro pueblo dominicano. Nosotros te reconocemos ese trabajo pluralista en la Cámara de Diputados, ese trabajo donde escucha y tiene la tolerancia de escuchar a tus contrarios para en democracia y en libertad sacar las leyes que han venido ustedes sacando, evacuando, para aportar al desarrollo económico y social del pueblo dominicano que necesita a ese Congreso, a esa Cámara de Diputados, de ejemplos, porque ustedes hoy son un ejemplo. Antes, constantemente se suspendían las sesiones porque no había quórum, y aquí vemos 3 años de trabajo donde participan todos, asumiendo su responsabilidad y buscando y entendiendo que el consenso no es una obligación del liderazgo serio, responsable, es una obligación para poder sacar leyes para beneficiar a nuestro querido pueblo dominicano, y tú lo haces. Pero además, eres un colaborador y un trabajador incansable al servicio del presidente Luis Abinader, que igual que tú, nosotros también apoyamos 4 años más y se lo pedimos al pueblo dominicano. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el señor presidente de la Cámara de Diputados y uno de nuestros más destacados líderes de nuestro Partido Revolucionario Moderno, y además
colaborador eficiente del gabinete del presidente Luis Abinader. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, somos de los dominicanos que también estamos de acuerdo con esas 23 encuestas que continúan diciendo que la mayoría del pueblo dominicano, a todo lo largo y ancho de la República, quiere que usted continúe 4 años más aportándole y buscando alternativas de solución a nuestros graves problemas económicos y sociales, esos desafíos que vienen del exterior, esos desafíos que se unen, incluyendo hasta el cambio climático, ahora que tenemos temperaturas tan altas y que van a continuar por encima de 38%, 38 grados, dicen los analistas meteorológicos. Hoy también, señor presidente, tenemos que decir lo siguiente. Cuando vemos que se continúa aplicando transparencia para manejar los fondos públicos, es decir, el dinero de los impuestos de nuestro querido pueblo dominicano, lo vemos que se está materializando con honestidad. Qué bueno que hoy tenemos un presidente honesto, un presidente que no tolera la corrupción pública y privada de aquellos 20 años con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, o los 8 años de Danilo Medina, y que no la tolera, y no se la tolera a nuestros funcionarios en nuestro gobierno. Qué bueno que el cambio político del 2020 ahora el pueblo tiene la oportunidad de comprobar que usted ha trabajado con optimismo y rechazando a aquellos que todavía hoy desean que los acontecimientos económicos sean dañinos para el pueblo dominicano, porque entienden ellos que pueden crecer políticamente para volver a llegar al poder, que nosotros decimos para robarlos el dinero de nuestros impuestos y continuar con una fábrica de multimillonarios como la que hicieron durante esos 20 años, que se apoderaron hasta del poder judicial, se apoderaron. Mire ese ministerio público. En esos primeros 12 años de desgobierno de Fernández, 86 auditorías de la Cámara de Cuentas donde reportaban irregularidades. ¿Qué sucedió? No se conocieron porque dañaban a miembros del Comité Central y del Comité Político del PLD de 20 años que Fernández fue su presidente. Hoy es diferente. Ahora mismo, hablando ante ti, pueblo dominicano, ustedes van a ver muy pronto un ministerio público que lo encabeza la magistrada Miriam Germán, también sancionando a miembros del ministerio público y a otros por irregularidades. Entonces la decisión suya, presidente Abinader, de nombrar desde que llegó al poder político a una magistrada como Miriam Germán para que ejerza en un ministerio público independiente, que no conculca derechos y que tampoco persiga a nadie por partidarismo político. Valió la pena ese paso grande, presidente, y hoy los resultados van a continuar siendo comprobados por nuestro querido pueblo dominicano, de que la transparencia que usted ejerce en el gobierno también es la misma transparencia que otras instituciones del poder, como el Ministerio Público, también se está ejerciendo. No hay tiempo para engañar al pueblo, para confundir al pueblo, porque crean que no se va a sancionar la corrupción pública y privada que por 20 años ocurrió con el PLD o Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo. Por último, familia dominicana,
presidente Luis Abinader, gracias. Hemos visto en esta semana tantos jóvenes, tantas mujeres expresando su apoyo para que usted continúe nuevamente. Y nosotros decimos que vale la pena apoyarlo, porque usted es un presidente no solamente honrado, auténtico, responsable y que está permanentemente comunicándose con su pueblo y también enfrentando los desafíos económicos, la zarza como ahora del petróleo, producto de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y sus efectos también con los alimentos. De todas maneras, qué buen capitán tenemos en el Palacio Nacional para enfrentar estos desafíos con inteligencia, con sabiduría y con honestidad. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, se ocupa permanentemente por mejorarnos la calidad de vida a todos, lo de todos los colores, en democracia y en libertad. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.